pasada comenzamos una nueva unidad. La unidad se trata sobre personas, ¿verdad? Siervos de Dios que durante su trayectoria pues cometieron un pequeño error, ¿verdad? Y como lo cometemos todos nosotros, Es que yo estaba hablando de David. La idea es que nosotros, ¿verdad?, pues podamos aprender de los demás y que nosotros pues si podemos evitar algunos, vamos a cometer errores obviamente, Oh, sí. aquí, pues, pero sí, o sea, podemos aprender de la historia de ellos, ¿no? Y eso es lo importante, que podemos aprender, a pesar de que fueron hombres de Dios, pues también no nos exime de que cometamos algunos errores. Vimos la vida de Lot la semana pasada, ¿no? Una serie de decisiones que tomó, pues obviamente tuvieron consecuencias, ¿verdad? De la historia de Lot podemos aprender que nuestras decisiones a la larga que tienen consecuencias, y obviamente pues, vimos las consecuencias en la vida, en la familia de Lot, ¿verdad? Perdió su esposa, sus hijas, fueron básicamente, ¿verdad? Fueron contaminadas con el ambiente de Sodoma simplemente porque Lot escogió la llanura, escogió lo fácil, ¿verdad? Y obviamente pues esas cosas tenemos que tenerlas muy en mente al momento de tomar decisiones en nuestra vida. Hoy vamos a hablar sobre Jefté, ¿verdad? Yo no sé si ustedes se acuerdan, cuando nosotros estábamos estudiando hace algunos meses atrás, estábamos estudiando el libro de los jueces, donde tocamos básicamente todos los jueces, ¿no? Desde Daniel, hablamos de Débora, hablamos de Sansón, de Gedeón y de todos esos jueces, pero a Jefté no los tocamos. Le brincamos por encima a este y parece que el expositor sabía de que más adelante lo iba a tocar y obviamente pues esta noche lo vamos a trabajar. Y vamos a hablar un poquito sobre lo que son los votos, ¿verdad? ¿Quién de nosotros, vamos a comenzar con esta pregunta, quién de nosotros ha hecho algún compromiso, algún pacto, algún voto, alguna promesa a Dios y no la ha cumplido? ¿Que no la ha cumplido? Sí. A todo el mundo, todo el mundo, todo el mundo. Todo, ¿verdad? En algún momento dado, en un momento de emoción, en un llamado, usted se levanta, sí, yo voy a hacer esto, oiga, y de momento pasa el tiempo y usted ve que cataplum. Y después Se viene quedó- con el remordimiento, Y se ¿sabes? quedó en el momento de la emoción, Y después con el se quedó en remordimiento. el momento del entusiasmo, ¿verdad? Sí. Hicimos voto delante de Dios y no lo pudimos cumplir, ¿verdad? Pues yo creo que la lección de esta noche va a tener mucho con eso, ¿verdad? Que vamos a trabajar. Todos nosotros en algún momento hemos hecho algún compromiso y no lo hemos cumplido delante de Dios. Vamos a hablar sobre algunos en la Biblia, algunas personas que hicieron voto en la Biblia. Vamos a buscar Jacob, Génesis capítulo 28, versículo 20 al 22. Tú vas a leer ese, Génesis 28, 20 al 22. Tú me vas a buscar el Génesis 31, 13. Entonces tú me consigues Sansón 16 al 17. No veo. Tú me vas a conseguir Sansón 16 al 16, jueces 16, 17. Jueces, Sansón. Jueces 16, 17. Ajá. Orengo, como yo sé que tú sabes, yo tenía eso copiado aquí. Búscame la historia de Saúl cuando Saúl hace un voto. Saúl en primera de Samuel hizo un voto donde el ejército no iba a probar alimentos hasta que no rindieran a sus enemigos. Búscalo por ahí, por el capítulo 13, por ahí, Saúl y el voto que hizo. Ana, primera de Samuel capítulo 1, versículo 9 al 11. Ángel, consígueme Israel, Éxodo 24, 1 al 8. Me vas a buscar Hechos 18, 18. Robert, Hechos 21, 23. Hechos 21, 23. Ajá. Y tú me vas a conseguir Levítico 27, 1 y 2. 27 unidos. Exacto. Y por ahí lo vamos a seguir. ¿Está bien? Estos son ejemplos de personas en la Biblia que hicieron voto a Jehová, ¿verdad? Voto a Jehová. Vamos a ver. ¿Cuál fue? ¿Dónde encontramos el primero? El primero que se encuentra es Génesis 28. Génesis 28, 20 al 22. Vamos a ver. ¿Qué pasó ahí? E hizo Jacob voto diciendo: si
fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Ok. Fíjense qué interesante. En este caso, el voto a Jehová era porque si tú haces eso conmigo, yo me voy a comprometer. Es como si fuera una negociación entre Dios y nosotros, ¿verdad? Obviamente, y eso pues vimos que Dios cumplió su parte, porque Dios prosperó a Jacob, ¿verdad? Y básicamente Dios cumplió toda su parte. ¿Qué pasó con Génesis 31:3? ¿Qué dice ahí? Yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra y me hiciste un voto. Levántate, sal de esta tierra y vuelve a la tierra de tu nacimiento. Ok, ¿eso sucedió cuando? Cuando ya Jacob había cumplido los 7 años por Lea, los 7 años por Raquel, y ya había prosperado de tal forma, cuando Dios le dijo, ya has prosperado, ya tienes tus hijos, ya es tiempo de que salgas del área de la familia de Labán y vuelvas a tu tierra, ¿no? Por lo tanto, de ahí podemos entender que Dios se acuerda de los votos que tú haces. Dios no se olvida de los votos, los tiene muy presentes. ¿Ok? Eso es bien importante. No podemos estar abriendo nuestros labios a cada rato para estar diciéndole a Dios, voy a hacer esto, porque Dios se acuerda de lo que tú le prometes. ¿Ok? Y se lo dijo, se lo recordó a Jacob cada 15 años después, imagínense. Se acordaba muy frescamente, sí, tú me hiciste voto en aquel momento, y se acordaba hasta del detalle, cuando ungiste aquella piedra allá abajo en Betel, ¿verdad? Y me prometiste, ¿verdad? Vamos al próximo. Javier. Jueces 16-17. Le descubrió pues todo su corazón y le dijo, nunca mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere raspado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. Ok, ahí vemos que aunque Sansón no tomó la decisión de ser nazareo, la tomó su madre, porque Dios le dijo, desde el vientre de tu madre vas a ser separado y vas a ser un nazareo, obviamente, y Sansón pues toda su vida fue levantado bajo ese concepto que él entendía cuál era el voto que Dios tenía con él, y Dios respaldó a Sansón en todo momento. Pero Sansón obviamente siempre tiraba para dónde, siempre tiraba para el monte. Siempre tiraba para el monte, ¿verdad? Y obviamente vemos las consecuencias, ¿verdad? En la vida de Sansón, ¿verdad? Vamos al próximo, Orengo. Ok, eso debe estar más o menos. Okay, yo te voy a decir dónde está eso. Yo lo busco. Sí, Yo lo tengo aquí marcado. ¿Tienes marcado? Sí, lo tengo que marcado aquí. Porque él comentó varias locuras, pero esa es. Vamos a ver si lo tenemos por aquí. Perdóname. Eso está más adelante. ¿Está más adelante? Porque sí, eso está en Primera de Samuel. Por acá por... Ok. Saúl. Voto imprudente. Eso está en Primera de Samuel capítulo 14, versículo 24. Primera de Samuel 14, 24. ¿Qué dice ahí? Primera de Samuel 14, 24. Sin embargo, los israelitas estaban muy agotados. No, Primera de Samuel 14, 24. 14, 24. Bueno, está bien, para que tú estás leyendo otra vez. Juramento de Raúl. Sí, ese mismo. Sin embargo, los israelitas estaban muy agotados aquel día, pues nadie había aprobado alimento, porque Saúl había puesto al pueblo bajo juramento, diciendo: maldito aquel que coma algo antes de la tarde, antes de que yo me haya vengado de mis enemigos. Y el ejército llegó a un bosque donde había miel en el suelo. Cuando la gente entró en el bosque, la miel corría como agua,
pero nadie la aprobó siquiera. Ok, vamos a dejarlo ahí. Fíjate que podemos hacer votos que no tienen, es un voto imprudente. Sí, sí, porque sí. tú no vas a mandar a la gente a ayunar mientras están en una guerra. Imagínate, O sea, tranquilita todo. vemos todo, ¿verdad? Todas estas cosas, ¿verdad? Que suceden, que podemos cometer ese tipo de error, ¿no? Ese tipo de error. Si yo voy a dejar de comer, Buenas noches, ¿puedo coger esa silla rapidito? seguro que sí. Bueno, si es rapidito, sí. Fíjate, Gracias, gracias. es interesante, ¿no? Es interesante porque está poniendo a Dios en un aprieto, por así decirlo, ¿verdad? Lo está presionando. O sea, nadie va a comer hasta que Dios termine con todo los Hasta que enemigos. yo me vengue. Fíjate de que, mi o sea, enemigo. eso es como que, ¿verdad? Como que un mecanismo, un instrumento para De supuestamente sobornar a Dios para que le dé la victoria, ¿no? Sí, sí. Ok, vamos a quién tiene a Ana, tú tienes a Ana, ok. Hizo de nuevo. Sí, 9 al 11. 1, 9 al 11. Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido el siglo. Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto, diciendo: Jehová de los ejércitos, y te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu siervo a un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba... Está bien, hasta el 11, hasta el 11. Esa cumplió. Sí, Vemos a esa mujer, ¿verdad? esa cumplió. Que se derramó delante de Dios. Oiga, pero Es más, déjeme decirle, Se destetó de ella y se lo llevó jovencito. Todo el tiempo lo dejó allí. O sea, no lo crió, se lo llevó jovencito para allá. pero todo el mundo habla de Ana, pero nadie habla del Cana, ¿sabes? Ah, Cana. El Cana tenía la palabra final. El poder lo tenía el Cana, las decisiones, el poder de decisión lo tenía el Pero Cana. fíjate, sin embargo, le dijo, haz como Como O sea, Dios. o sea, que el Cana estuvo de acuerdo con el voto, porque la correcto. Biblia dice el número, que lo vamos a leer. Sí. Número dice que si la mujer de uno hace un voto delante de Jehová y el marido le escuchare, si el marido se queda callado, está que asistiendo, Está asistiendo. aceptando el voto y no puede revocarlo. Es correcto. Ahora, si ella hace un voto y el marido inmediatamente la revoca, ella queda revocado el voto. Sí, Que mucho han cambiado las cosas. Y No, eso- ahora es al revés. Ahora es al revés. Si ella oye, Están al otro lado. Por eso, si ella oye, no va para ningún lado, papá. No, pero mira, observación. Eso era por las costumbres, eran así. Por la costumbre. sí. ¿Cómo Cambiado pensaría Yahvé de eso? Que una sierva de él quisiera hacer un bote y el marido dice, no. ¿Qué pensaría Dios de eso? Mira, y hay un elemento que llama ¿Verdad? más tierno, y es que este caballero amaba a Ana más que a todas las demás, Ah, sí. y le iba a consentir. Ese es algo maravilloso. Pero Que cierto. tenemos que ver lo que fueron los dos, Sí. los que realmente hicieron el voto a Dios. Sí, correcto. ¿Quién es el próximo? Vamos al próximo. Israel. Israel, vamos a ver qué pasó con Israel. Dijo Jehová a Moisés: Sube ante Jehová tú y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Pero Moisés solo se acercará a Jehová, y ellos no se acerquen, ni suba el pueblo con él. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes. Y todo el pueblo respondió a una voz y dijo: Haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana, edificó un altar al pie del monte y 12 columnas, según las 12 tribus de Israel. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones, y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: Haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. O sea, en otras palabras, ahí vemos que Israel
hizo un pacto, un voto, un compromiso, una promesa con Dios, ¿verdad? O sea, y obviamente sabemos que más adelante el pacto pues, fue roto por parte de Israel, ¿verdad? Pues, el próximo, Juan, próximo. 18. Ajá. 18 de hecho. Ajá. Juan Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria y con Priscila y Aquila, habiéndose rapado la Ese es 18-18, Hechos 18-18. Pues aquí puede ser que haya un pequeño... Ok, vamos a ver. Ese que yo quiero traer, básicamente se trata, ¿se acuerda cuando Pablo regresa en el tercer viaje misionero? Antes del tercer viaje misionero regresa a Jerusalén. Es la segunda vez que Pablo va a Jerusalén. Y Jacobo le recomienda a Pablo. Dice, esta gente te está acusando de que tú lo que haces por allá es hablar en contra de la ley y mandando a los judíos que no se circunciden. ¿Ok? Entonces yo te recomiendo que tú te unas con estos 20 hombres y vayas al templo y hagas voto a Jehová. Que te rapes la cabeza y hagas voto a Jehová. Y Pablo pues consintió con la recomendación de Jacob y se metió al templo y estuvo allí. Pero que al final de esos días hubo unos judíos de Grecia que lo identificaron. Mira, este es el hombre que alborota por todas partes, hablando en contra de este lugar. O sea, y obviamente por eso lo cogieron, lo arrestaron y por poco hasta lo matan. Entonces hubo 40 judíos que se comprometieron con Jehová, hicieron voto de que para matar a Pablo. Imagínense usted. Dijeron, no vamos a cesar hasta que no maticemos, vamos a hacer votos ante Jehová de que vamos a matar a este hombre. Y obviamente Pablo se enteró y ahí fue que lo sacaron y se lo llevaron para Cesarea, ¿verdad? O sea que vemos entonces que también los votos se utilizaban para ¿qué? Para hacer daño. Para hacer daño a otros, ¿verdad? Vamos al próximo. El 21-23, hecho 21-23. Haz pues esto que te decimos. Ahí entre nosotros. Exacto, ahí está. Ahí está la parte de Pablo. Ahí está la parte de Pablo. 4 hombres Exacto. que tienen obligación de cumplir votos. Es correcto. O sea que en otras palabras, pues, ahí vemos, ¿verdad? El caso de Pablo. ¿Cuál es el próximo? ¿Cuál es el que tú tienes? Dame la cita otra vez, 21. Levítico 27, unido. 27. Ajá. Y tú me vas a coger número 30 unido. Deuteronomio 23, 21. 27 unidos. Deuteronomio 23, 21. Proverbios 20, 25. Eclesiastés 5, 1 al 6. Mateo 5, 33 y 37. Y Santiago 5, 7 al 18. ¿Ok? Vamos. Ok, vamos. Ok. Levítico 27, unido, dice, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y dile, cuando alguno hiciere especial voto a Jehová, según la estimación de las personas que se hayan de redimir, lo estimarás así. Ok. O sea, en otras palabras, había una ley específica que asignaba cantidad de dinero a aquella persona que se quería dedicar o que quería dedicar a alguien de su familia, específicamente eso lo hacía el varón, el hombre, ¿verdad? Si yo quiero dedicar a mi hijo, a mi hija, tú tenías que pagar una cierta cantidad de dinero para consagrarlo, para dedicarlo a Dios. ¿Ok? O sea, que hay una ley específica, esto no fue invento del hombre, esto venía de parte de Dios, ¿verdad? ¿Cuál es el próximo? Tenemos a número. Moisés dijo a los jefes de las tribus israelitas que el Señor ha ordenado que cuando una persona le haga una promesa o se comprometa formalmente con juramento, deberá cumplir su palabra y hacer todo lo que haya cometido. O sea que no era cuestión de que tú hablaras y al otro día se te olvidara.
tenías que cumplir lo que le jurabas a Dios, lo que le prometías a Dios. Fíjate que es importante que esa versión no habla de voto, habla de promesa, ¿verdad? Estamos hablando de voto, promesa, pacto, compromiso, básicamente Sí, todo hablando de lo mismo. Sí, es lo mismo. Próximo. Espérate, que el cubanito se me fue para allá. Estaba acá. El aire. 23:21. Ah, pero tú Deuteronomio 23:21. sí. Oye, es importante. Cuando haces voto a Jehová por tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Jehová, tu Dios, de ti, y sería pecado en ti. O sea, Así que si no vas a hacer, no hables. Si no vas a ejecutar, Sería no hables. pegado. Porque Lo te vas a cual- enredar lo la dice mano. claro. Deuteronomio 23:21. Si tú prometes y no cumples, es pecado. Es Delante de Jehová. pecado. Y, No lo vas a hacer, no sí, hables. pasa que esa era la ley. ¿Ok? Ese es el Deuteronomio antiguo. Vamos, ¿qué dice Proverbios 20:25? Es una trampa para el hombre declarar a la ligera algo como consagrado y reflexionar solo después de haber hecho los votos. Prudencia. A veces tomamos decisiones a la ligera y después que sucede la situación negativa, entonces empezamos a reflexionar por qué lo hice y por qué dije sí, no reflexioné antes. Se lo hizo a la inversa. Reflexiona primero, analiza primero y después, si tú crees que lo puedes hacer, hazlo. Que nosotros tenemos el problema, y me incluyo, disparamos en la baqueta. Disparamos en la baqueta. Exacto. No reflexionamos, no analizamos antes de abrir la boca. Hablamos y después pensamos que fue, oye, pues mira lo que yo digo. Las emociones nos ganan. La emoción, tenemos que tener mucho cuidado con la emoción. ¿Ok? A veces dejamos esto, lo ponemos de vacaciones. También decimos que las emociones no cobran. Ten mucho cuidado. Pero yo pregunto, si uno hace una promesa de que tú vas a descombinar a una persona, ¿Qué vas a qué? vas a descombinar a una persona. ¿Qué quiere decir descombinar? Explícame eso. Descombinar. Sacarlo de combinación. Y luego lo vas a sacar de combate, se lo va a faltar. Ah, ok. Ya tú le dijiste a la persona, déjame tranquilo. Créeme, te vas a ir con los panchos. Ah, ok. Y ya uno hizo esa promesa. Entonces, ¿le hiciste a Dios? ¿Le hiciste a Dios? ¿O se le hiciste a esa persona? A esa persona. Una amenaza. Prácticamente. Es ilegal uno decir, no lo quiero hacer. Bueno, seguro que sí. O sea, primero que esa promesa tú no se la estás haciendo a Dios. Se le estás diciendo a él o te la estás haciendo tú mismo. ¿Entiendes? Se le estás dejando saber a él. O a lo mejor es como una amenaza, ¿entiendes? Al contrario, o sea, lo que Dios dice, tú sabes, al contrario, es de valientes. Tú obviamente echar para atrás porque lo haces en un momento de rabia, de furia, ¿verdad? De coraje, que te voy a hacer esto porque voy a decidir hacerte esto, ¿entiendes? Pero después cuando uno reflexiona, uno se da cuenta de que uno dijo eso mal, ¿verdad? Y que tú como cristiano, nosotros como cristianos, pues no debemos, ¿verdad? Tomar ese tipo de decisiones y mucho menos verbalizarlo, ¿verdad? Y por lo tanto, entonces ahí es que viene la etapa de ¿qué? La etapa de la humillación, ¿verdad? La etapa de la humillación, donde nosotros entonces tenemos que humillarnos a nosotros mismos, reconocer que lo hicimos mal. Y la Biblia nos manda que entonces ves tú, aunque veas donde él pide perdón, ¿verdad? Porque eso es parte de nuestro comportarnos delante de Dios. ¿Cuántas veces nosotros no hemos dicho cosas que obviamente ofenden de una forma terrible a otra persona, ¿no? Y después de eso decimos, wow, ¿qué ha pasado conmigo? ¿Verdad? Que yo he hecho, mi testimonio debe estar en el piso. Entonces viene el problema de la culpa. Entonces el enemigo coge eso y que toma acción y entonces empieza a apoyarte, y eso que tú dices que tú eres cristiano. A minarte la Entonces mente. empieza a taladrarte, entonces empieza a decirte, tú no eres nada, tú lo que eres, y tú no has cambiado nunca, y tú sigues siendo Estás en lo la mismo. chuleta. Y empieza a murmurarte al oído, porque eso nos pasa a todos, ¿sabes? Eso nos pasa a todos. Sí, a todos. Y ahí es que tú tienes que reclamar tu posición delante del Señor y clamar por la sangre de Cristo, ¿verdad? Que es el que Amén, termina todo, aleluya, el que pega todo pecado, porque el enemigo toma ¿sabe? Ventaja de esa situación. Y tenemos que tener, y eso pasa con los votos. Muchas de las veces nosotros hacemos un pacto con Dios, tomamos un compromiso con Dios y no lo cumplimos. Y que entonces viene la culpa. Dice, no, que tú eres débil, tú
tú eres flojo, y eso, que tú eres... No, y empieza entonces la mente a maquinar, ¿entiendes? Y tú nunca vas a progresar, tú estás igual, entonces ahí es que entonces uno tiene que... y eso es lo que queremos aprender hoy, eso es lo que queremos aprender. ¿Qué vamos a hacer? ¿Okay? ¿Cuál debe ser nuestra verdadera actitud? ¿Okay? Entonces eso es lo que dice Deuteronomio 23:21. ¿Qué dice? ¿Quién fue el próximo? No, Eclesiastés 5. Ajá, vamos a ver Eclesiastés. Ahí está el predicador. ¿Qué dice el predicador? Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tus pies y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, y tu corazón se apresure a proferir palabras delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras, porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras la voz del necio. Cuando Dios hace promesa, no tarde en cumplirla, porque Él no se complace de los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas, y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Ok, en otras palabras, el consejo de Eclesiastés es bien parecido al consejo que vamos a hablar, que vamos a mencionar ya mismo, ¿verdad? Que es Mateo, que está en 5, 1 al 7. Fíjate que el predicador, que no es otro que Salomón, ¿verdad? Sabe de lo que está diciendo. Había mucha tendencia a ir al tabernáculo, ir al templo, pues el templo era un templo hermoso, ¿no? Estaba acabadito de hacer, estaban inaugurando, ¿verdad? Y el predicador escuchaba a mucha gente hacer muchos votos y muchas promesas y muchos pactos delante de Dios. ¿Por qué? Pues por el entusiasmo de la ocasión. Imagínense si cuando Salomón inauguró ese templo, dice que se sacrificaron qué sé yo cuántos miles de holocaustos. De que Dios fue y dice que la chequina de Dios llenó la casa. O sea, imagínense, eso fue algo terrible. Parece que es la emoción. Él vio mucha gente que comprometiéndose, haciendo pacto, con el compromiso, ¿verdad? Y el predicador veía que toda esa gente que había hecho pacto, ¿qué pasó? Poco a poco se iban rezagando cada vez más y no lo cumplían. Por lo tanto, ese consejo es cuando te acerques a la casa de Dios, es mejor que estás presto para escuchar que para hablar. Eso lo tenemos que aprender todos nosotros. Es mejor escuchar que las muchas palabras. Sé que en una de las parábolas del maestro, la parábola del sembrador, en el capítulo 13 de Mateo, dice que la semilla que cayó en tierra fértil, que fue la única semilla, tenía dos sentidos. Escuchó y entendió, y fue la que llegó a la tierra fértil para crecer. Quiere decir que para el maestro, en su concepto didáctico de la enseñanza, una de las cosas más importantes es escuchar y entender. Y el escuchar es un don, es un arte. Mucha gente no sabe escuchar. Hay que desarrollarlo. Y mucha gente no sabe escuchar. Tú hablas con una persona y que yo dije, yo no sé. A veces interpretan mal. Porque eso hay que desarrollarlo con el tiempo. Esa es la esencia. Y hay una necesidad de ese don terrible últimamente. No, y es la esencia del concepto didáctico. La esencia del concepto didáctico es escuchar. Porque después del escuchar es que viene entonces lo demás. La interpretación. Y después de la interpretación viene que la acción de la palabra. Exacto. Hace falta el don de escuchar. Amén. Porque hay tanta gente que tiene necesidad de ser escuchadas. Hay mucha gente que tiene necesidad de ser escuchadas. Y hay necesidad de gente que escuche. Que se calle la boca y escucha a los demás. No, yo acostumbro en mi trabajo, cuando digo algo, le pregunto a la persona, ¿qué yo te digo? Sí, porque para obligar. O sea, porque a veces tú dices a una persona algo y de montarse todo lo contrario. Exacto. O sea, si entendió lo que tú le dijiste. Si entendió lo que tú le dijiste. Y eso es una forma de corroborar que escuchó las instrucciones. Es muy importante. Te está oyendo, pero no te está escuchando. Por eso es que en las reuniones que se hacen, ¿verdad? De staff,
pues siempre al final de la reunión se hace un resumen, ¿verdad? De los action items, ¿verdad? De las cosas que, ok, esto te tocaste hacerlo, esto te tocaste hacerlo, esto te tocaste hacerlo, le dan un resumen de lo que se dijo y de lo que toca hacer a cada uno, ¿verdad? Para que esa gente se vaya clara de lo que se dio, porque de que no vale la pena que se reúnan y después la gente se va y nadie se compromete con hacer nada. Víctor, y lo malo que es en esa reunión del staff, que esta semana me tocó ¿Te recuerdas? donde un compañero, ¿verdad? Esos que están en la línea de uno, no te deja terminar tu planteamiento y ya está cacareando. Yo esta semana tuve que mandar a parar a uno. Le digo, mira, escúchame, porque yo no he terminado mi planteamiento. Y después tú opinas lo que quieras opinar. Él se quedó frisado. Pero es que es una mala costumbre de que tú sabes, la gente, ese ímpetu de no escuchar. Y eso somos nosotros, y eso viene de nosotros los latinos. Y de los abejordos, Pero nosotros somos calientes, por la sangre. Porque Y pasa como nosotros con los hablamos votos, la emoción. Nosotros somos los emocionales, ¿sabes? De eso no es cita. Yo escucho a esta gente, estos americanos, decirse perro muerto en una conversación, pero cada uno se lo dice en su tiempo. Y aquel habla y el otro lo interrumpe, y aquel termina, entonces el otro bien pasivamente empieza a hablar y le dice, tú no tienes razón, y que tú le digas, y el otro se calla y entonces pues, empieza el otro. Pero tú notas cuando hay uno que es latino, que ese no deja hablar a nadie. ¿Para qué te quedes de forma y tiende a levantarse, el latino tiende a levantarse. Lo coge personal. Los rabinos siempre estaban cerca de Jesús. Y entonces Jesús hablaba en parábola y los discípulos le preguntan, maestro, ¿por qué hablas en parábola? Porque eso es difícil de entender. Y el maestro le dice, ¿tú sabes por qué hablo en parábola? Porque ellos, los rabinos, que creen que saben mucho, oyen, pero no entienden porque no oyen con el corazón. Exacto. A ustedes, yo les voy a explicar después las parábolas. ¿Qué pasa? Yo puedo ser un estudioso, pero si yo no estoy dispuesto a escuchar, no importa el mensaje más profundo que yo tenga, tú no lo vas a entender y tú no lo vas a escuchar porque ya tú eres sabio en tu propia opinión. Sí. Y eso es lo que el maestro no quería. Entonces decía, por eso es que cojo lo más pequeño, lo más vil, lo más menospreciado, dice Pablo, para avergonzar a quién, a los sabios, a los fuertes, a lo que es de este mundo. Y en todas las relaciones, porque mira, la relación de padre a hijo, de hijo a padre, es esencial saber escuchar. Y es esencial no precipitarse de ambas partes. Porque puedes herir a un hijo para siempre. Sí. Con unas palabras. Sí. Espérate, que no puedo pasar esto. No, porque es que los otros días, la semana pasada, atrasada, porque Elena estaba conmigo. Y él tiene 5 años. Estábamos en el cuarto de él haciendo algo y fue y me dijo estúpido. El nene me dijo estúpido. Yo me paré y le hice la puta. Le dije, ¿qué tú me dices a mí? Me acordé de cuando papi no me dieron más te acariciaba. Pero ¿qué pasa? Que el nene se pegó de la pared y yo lo vi que se frizó. Entonces me conmoví. 2 días después, el nene me dijo que en el cuido estaban viendo... no, porque yo cambié 2 caras, pusieron casos de la de me dijo papá. La palabra que yo te dije, yo lo vi ahí. Yo me quería morir. Ese programa no vale. Él no era culpa de él, no sabe qué quiere decir. Porque es que el niño dispara para ver lo que oye. La nena, él no está en la escuelita porque está de vacaciones. Fuimos al cuido y la señora pone esa porquería de programa. Y como esa señora Polo, eso es basura pura. Él cree que está bien la palabra. Después me dijo que era estúpido. Y cuando me dijo eso a mí, el nene me barató el corazón. Le pedí perdón. En casa tenemos un chiste familiar. Segunda hija, que ahora es ingeniero, cuando chiquita, en el rush de la mañana, Carmen está preparando la lonchera y eso, y había en esos tiempos un anuncio que decía la mamá, la que hace todo en la casa. Y entonces Carmen en su desespero dice, ¿pero quién usted se cree que soy yo? Y viene la niña y dice, tú eres la mamalona. ¿Qué? Yo escuché la mamalona. ¿Qué dijeron por ahí? Ya no sabía que era eso. Tú sabes que Watson decía, psicólogo norteamericano, decía, denme 5 niños y yo haré de ellos lo que yo quiera.
¿Por qué? Porque el proceso más manejable del ser humano de toda su Y la tiempo ignorancia. es cuando está bien pequeño, es cuando el cerebro está como una esponja y va a recoger todo lo que haya un adulto. ¿Qué quiere decir? Tú eres producto y yo soy producto de un adulto. Sí. Cuando yo soy niño, entonces si ese adulto está lleno de miedo, tú vas a recoger todos esos miedos y después tú te vas a preguntar, pero ¿por qué yo tengo tanto miedo? Cuando empiezan a hablar contigo, llegan a esa regresión de tu papá, entonces tú vas a entender por qué tú has recogido todos esos miedos. Por lo tanto, somos productos de un adulto, sea mujer o sea hombre, y después sacarse esa formación es bien difícil porque a veces hasta una maldición para toda la vida del ser humano. Son pocos los que logran salir de esa cadena de deformación o de hogares disfuncionales, producto de la disfunción de ese adulto que te lo traspasó a ti. Por eso es que tenemos que ser bien misericordiosos muchas veces con las personas, porque a veces juzgamos a la persona pero no juzgamos su origen. Si te das cuenta, él viene de un origen diferente al tuyo. Los sueños tuyos se cumplieron, pero los de él se los troncharon. Por eso es que el Señor dijo, misericordia, misericordia quiero, antes de lo demás. La única forma de tú enseñarle a un niño a escuchar es cómo. Escuchándolo. Es el ejemplo. Escuchando. Sentarte, darle tiempo, escuchándolo, lo que él dice. Entonces el niño va a aprenderle que mira, papá sacó su tiempo para escucharlo. Y eso le enseña mucho. ¿Qué dice Mateo 7, 33, 37? Mateo. Bueno, yo tengo Mateo 5, 5, exacto. 36 a 37. Exacto, 33 a 37. Mateo 5, 33 a 37. 33 a 37, ok. Sí. Poco a poco llegamos. Bueno, estamos escuchando. Poco a poco. Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tu juramento. Ok, eso que va a decir Jesús es la máxima. Es la máxima. Es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Y Jesús lo dice, acuérdense que en el antiguo habían dicho, ¿verdad? No perjurarás. En otras palabras, si haces voto, tienes que cumplirlo. Sí. ¿Ah? ¿Qué va a decir Jesús ahora? Pero yo os digo que no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, ni por el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Ahí está. Esa es la clave. Por más que Nosotros no podemos decir, nosotros somos seres cambiantes, somos gente vulnerable, somos débiles. Usted no puede hacer pacto con Dios porque usted depende de las circunstancias y tenemos que aprender eso. Tenemos que aprender eso en nuestra vida, ¿verdad? Nosotros dependemos única y exclusivamente del poder de Dios. Si estamos de pie, es porque Dios es el que Por nos la sostiene. misericordia, por la misericordia. Es Dios el que nos sostiene y tenemos que aprender eso. ¿Ok? Tenemos que aprender eso. Vamos a Santiago. Y mira, y lo que dice al final. ¿Qué dice al final? Pero sea vuestro hablar sí, y no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Exacto. Y eso es lo que vale. Eso es lo que hay. Dale. Tengo Santiago 5, 7 a 16. Yo te detengo. Fíjate, porque ¿Qué capítulo es? Santiago 5. Ajá. Ok, ¿qué es lo que va a decir Santiago? Lo que va a decir Santiago es muy importante porque el hecho de nosotros hacer votos, compromisos delante de Dios es una forma de ¿qué? De forzar a Dios a hacer lo que yo quiero. Y no puede Y ser. eso no es lo que Dios quiere. Eso no. Dios no quiere que tú fuerces a Dios a hacer tu voluntad. Al contrario, tú tienes que someterte a ti a la voluntad. Y eso es lo que es la oración. La oración no es para forzar a Dios a hacer algo que tú quieres que haga contigo. La oración es para que tú te amoldes a la voluntad de Dios. Entonces que cuando Jesús va al Getsemaní, ¿qué hace? Señor, no como yo quiero, sino como tú. Eso es lo que hace la oración. Si es tu voluntad, pasa de mí esta copa, pero que no sea
La oración lo que hace Y es no que pudo yo me voluntad. amoldo, aprendo cuál es la voluntad de Dios y me voy a moldar con la voluntad del Señor. Y para eso tenemos que tener tenemos que tener humildad, tenemos que tener confianza en el Señor, que el Señor tiene el plan perfecto para nuestra vida. ¿Ok? Por eso es que Santiago es muy importante, porque Santiago en ese capítulo va a hablar de la paciencia. ¿De qué paciencia? De la paciencia que tiene el labrador a esperar que salgan los frutos, pero tienen que primero mover la tierra, tienen que preparar el terreno, tienen que sembrar la semilla y esperar que del cielo baje la lluvia, el sol, para que entonces esa semilla germine y dé fruto. Pero para eso se necesita la paciencia. La paciencia de que en el momento de Dios van a salir los frutos, en el momento de Dios va a contestar. Y eso exige que confianza en la promesa de Dios. Dios va a cumplir. Por lo tanto, yo no tengo que forzar a Dios con un voto. No. Porque ¿quién soy yo para decirle a Dios? O sea, No mueve la mano de Dios un voto mío. por lo tanto, eso es muy importante. ¿Qué dice Santiago ahí? El 7. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad como el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Brinca el 12. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Fíjate que las palabras de Santiago son casi paralelas a las que habla Jesús. Parece que si Santiago, es como si Santiago hubiera estado presente cuando Jesús dijo las palabras. Por lo tanto, teniendo eso como base y como fundamento, vamos entonces ahora a hablar de Jefté. Se estaba hablando de la oración y que el Señor contesta, pero hay que tener mucho cuidado porque mucha gente ha tropezado con la oración constante y porque el Señor no contesta, pero es que la palabra dice bien claro, confianza tiene de que Él te escucha y Él cumplirá, como dice 1 Juan capítulo 5, si es su voluntad. ¿Qué quiere decir? Yo no puedo forzar a Dios, yo lo que tengo que forzar al Señor, déjame saber si es tu voluntad. Si no es su voluntad, vas a estar 1000 años y no se va a dar porque los pensamientos del Eterno van por encima de mis pensamientos imperfectos y Él no lo da porque no te conviene. Ahora hay que ser dóciles, hay que ser humildes para reconocer el silencio del Eterno y decir, gracias Señor porque es tu voluntad. Y entonces caemos entonces en ese maní. Padre, pasa de mí este testamento, no quiero, tengo miedo. Lucas dice que sudaba como si fueran sudores de gotas de sangre. ¿Qué pasa? Había una agonía ahí del cuerpo, de su naturaleza, decir no. Una lucha. Pero entonces, dentro de esa lucha, que es la lucha que tenemos todos nosotros en un momento dado de nuestras vidas, Él entra en una dimensión profunda y dice, pero Señor, dócilmente, que sea tu voluntad. Ese es el resultado de la oración. Claro. Se amolda a la voluntad del Padre. Y la verdadera batalla del cristiano, la esencia de la batalla del cristiano es la oración. Señor, enséñame a orar en el Espíritu, porque ahí es donde se vence o caemos derrotados. Yo venzo, si yo venzo en mi interior, yo venzo en mi mundo, en mi mente, yo he vencido el mundo. Confiad, porque yo he vencido el mundo, porque Él venció en su interior. Amén. Vamos abajo ese, capítulo 11. Capítulo 11. Vamos a leerlo, vamos a tratar, tú puedes leer del 11 en adelante, yo te tengo dónde. ¿De cuál? Jueces 11. Y por ahí lo sigue leyendo y yo te tengo dónde. Jueces 11. Ya ves, lo tienes por ahí. En lo que tú lo buscas, vamos a ver, tú lo tienes, porque yo encuentro como decimos, dame otro. El Gadita era un guerrero valiente. Él era hijo de una mujer prostituta. Y el padre de Yefté era de Galá. Pero la mujer de Galá también le había dado hijos.
los cuales, cuando crecieron, echaron a Yefté y le dijeron: tú no heredarás en la casa de nuestro padre, porque eres hijo de otra mujer. Entonces Yefté huyó de sus hermanos y habitó en la tierra de Tob. Y se juntaron con Yefté hombres ociosos que salían con él. Aconteció después de un tiempo que los hijos de Amón hicieron la guerra contra Israel. Y cuando los hijos de Amón hicieron la guerra contra Israel, los ancianos de Galaad fueron para traer a Yefté de la tierra de Tob. Y dijeron a Yefté: ven, y será nuestro jefe, para que combatamos contra los hijos de Amón. Pero Yefté respondió a los ancianos de Galaad: ¿no sois vosotros los que me odiasteis y me echasteis de la casa de mi padre? ¿Por qué pues venid a mí ahora cuando estáis en aflicción? ¿Qué maméis? Los ancianos de Galaad respondieron a Yefté: por esta misma razón volvemos ahora a ti, para que vengas con nosotros y combatas contra los hijos de Amón, y sea nuestro caudillo, el de todos los habitantes de Galaad. Entonces Yefté dijo a los ancianos de Galaad: si me hacéis volver para que combata contra los hijos de Amón, y Jehová los entregará en mi mano, yo seré vuestro caudillo. Y los ancianos de Galaad respondieron a Yefté: Jehová sea testigo entre nosotros, si no hacemos como tú dices. Entonces Yefté fue con los ancianos de Galaad, y el pueblo lo puso como su caudillo y jefe. Y Yefté repitió todas sus palabras delante de Jehová en Mizpa. Ok, vamos a hablar. Hasta ahora, ¿qué podemos aprender de Jefté? Asuma que usted es Jefté. Asuma que usted es Jefté. ¿Ah? Que su papá tuvo una que recogió la ofrenda. Una igualita. Ya mismo entramos en materia. Ya mismo entramos en materia. Una amiguita, con privilegio. No sale. Quítate un peso de encima. Me muerta a mí. El ajada y de hecho, que para acá, ese cangrejo me va a morder a mí. Está bravo. Echó raíces. Oye, esa cartera echó raíces ahí. Ah, no, yo creo que me rompió el pantalón. Pero no te va atrás y tú tampoco. Ya. Como aquí no eché nada. Mira, no he hecho nada. No he hecho nada, no, pero Se entretuvo ahí con el puente. dalo completo. Ya lo completo. Entonces a uno para la guagua. Para Uber. Lo pagamos para Está viendo. Está como de león. Lo van a decir, vaya, enviaron a la cancha todos. Es 5 para la cancha. Echaste uno de 15. Tú no debes, te está dando 24. Acabar con los 30, mira Esos para acá. cubanos saben. ¿Cuántos cubanos hay en el Exacto. Uno nada más. Sabe como 10. Pero quiere ser, mira, es uno solo y quiere ser mayoría. Ay, mi madre. Aquí queman al santo. Ay, aquí queman al santo. Ok, ¿qué aprendemos de Jefté? Entonces yo dije que es la que es como si usted fuese Jefté, ¿verdad? Su papá pues echó una canita al aire y usted fue producto de esa canita al aire. Y obviamente pues entonces tenía su esposa propia. Y cuando empezaron a salir los hijos de la esposa legítima, usted estaba metido ahí como agregado y finalmente lo echaron de su casa y dijeron que tú no vas a heredar aquí, usted tienes que ir de aquí. Y el pobre se tiene que ir, se tuvo que ir de allá de la casa, de su hogar, porque no era hijo legítimo. Vamos a ver qué pasa. Ahora, hay algo bien importante en Yefté, una distinción que tenía: era un guerrero valiente
y por tener ese título, y había, o sea, cuando el escritor dice que era un guerrero valiente, estamos hablando de que ya él había probado su valentía, o sea, tenía un testimonio brutal. Entonces en el momento difícil, en el momento del acoso del enemigo, aquí, ¿a dónde fueron los pensamientos? A Yefté. ¿Por qué? Porque había demostrado lo que los demás no habían demostrado. Entonces Yefté le saca en cara, que eso a veces sucede, oye, pero después que me votaste, después que me rechazaste, ahora quiere que yo te ayude. Y eso es lo que es bien importante observar en las personas, sus virtudes y sus deficiencias. A veces sus virtudes son mayores que sus deficiencias porque somos seres humanos. Pero nos enfocamos siempre, ¿qué es lo que hace más ruido? Cuando tú cometes un error. Pero ¿qué hace menos ruido? Cuando tú cometes un bien. Nadie se entera. Pero cometiste el error y eso se esparce como una onda expansiva. Ya está Facebook. Claro, entonces ¿qué pasa? ¿Qué dijo el maestro a Magdalena? Señor, la cogimos en adulterio. Muy bien. La ley dice, muy bien. Hay que apedrearla. Muy bien. Eso no lo dice yo, lo digo yo. ¿Y el hombre dónde está? No aparece. Ah, pues está bien, el hombre no aparece. Vamos a hacer algo. El que nunca haya hecho nada malo, que tiene una piedra, demostrando que todos somos seres humanos débiles y deficientes. Por lo tanto, cuando vayas a juzgar, mira, hay 3 dedos hacia ti. Misericordia quiero antes que lo demás. Fíjate que sufrió. Oh, sí. Sufrió mucho. Sí. Pero las circunstancias que le tocó vivir a Jefté se encargaron de crear, de levantar un carácter. Un carácter. Para llegar a ser un guerrero valiente, se tuvo que meter allá adentro, tuvo que crecer en ese ambiente, se levantó. O sea, ese carácter que Jefté nunca pensó que Dios lo hubiese utilizado más adelante, porque vemos que los jueces, todos los jueces que Dios escoge son jueces que no eran cualificados para hacer la obra. Ninguno cualificado. Siempre alguien tenía algún tipo de algo que los descualificaba, ¿verdad? Permiso, que estamos congelados. Porque Otoniel era que el hijo menor, el otro Aot era un zurdo, aquella era una mujer, el león era un miedoso, y Jefté, hijo de una prostituta, imagínate. Y Sansón un promiscuo. Imagínate. Pero Dios los escoge para hacer que instrumentos para glorificarse. Y lo que Jefté nunca pensó, que aquella desgracia que le tocó vivir, lo iba a preparar para hacer que un instrumento en la mano de Dios. Eso es importante. Pero hay un detalle ahí también, que él no permitió que el rencor le ganara. Ese es otro punto. Bien, fíjate que a pesar de que el rencor, la humildad, ahí se parece, ahí Jefté se parece mucho a quién, a Jesús mismo. a José. Y Jesús, porque digo, uno escuchado, yo me acuerdo que ella la predicaba y decía que a Jesús los hermanos lo votaron. El tipo de Jesús, porque Jesús lo votaron de la casa, pero no tuvo ese rencor tampoco. José, cuando Jesús llega, no le creyeron que los hermanos llegan a Egipto, ¿verdad? Cuando los hermanos llegan a Egipto, se confrontan con José. José, ¿qué hace? Los perdona. No guarda rencor. Dice, mira, esto fue voluntad de Dios. estaba loco por agajarlo. Esto es parte del plan de Dios. Yo reconozco ahora que Dios me trajo aquí. Y los uso ustedes. ¿Para qué? Porque era parte del plan de Dios. Para poderlos redimir, para poderlos proteger ustedes. O sea, había mucho crecimiento en la mente de Jefté. Siempre hubo una resistencia. Pero se dio a la voluntad del Señor. Yo, cuando vi eso que estaba diciendo esta tarde, yo vi en mi mente este hermanito, mirando desde el punto de vista humano, de alguna manera alguien intervino en esa vida para que de alguna manera tuviera creara algo de Dios en algo él. de Dios. Familiar, una madre o algo, porque en circunstancias normales uno dice que ¿qué? Yo, hermano, lo hubiera mandado a matar por ti, que me echaste para afuera. Se hubiera convertido en enemigos de ellos. Sí. Sin embargo, él hace, fíjate, y fue delante de Dios, confirmó ese pacto con eso, Dios. tenía un conocimiento de Dios en alguna. Ese conocimiento lo vamos a leer ahora, porque aunque esta parte no está en el expositor, pero es importante que la leamos para ver el conocimiento que tiene
de ese pueblo. ¿Okay? Vamos a leerlo. ¿Quién lo puede leer? Del 12 en adelante. Vamos a ver. ¿Quién lo tiene por ahí? Ahí. Tú lo tienes. Del 12 en adelante. Sí. Y envió Jefté mensajeros al rey de los amonitas diciendo: ¿qué tienes tú conmigo? Que has venido a mí para hacer guerra contra mi tierra. El rey de los amonitas respondió a los mensajeros de Jefté: por cuanto Israel tomó mi tierra cuando subió de Egipto desde Arnón hasta Jaboc y el Jordán, ahora pues devuélvala en paz. Y Jefté volvió a enviar otros mensajeros al rey de los amonitas para decirle: Jefté ha dicho así: Israel no tomó tierra de Moab ni tierra de los hijos de Amón, porque cuando Israel subió a Egipto, anduvo por el desierto hasta el Mar Rojo y llegó a Cádiz. Entonces Israel envió mensajeros al rey de Edom, diciendo: yo te ruego que me dejes pasar por tu tierra. Pero el rey de Edom no los escuchó. Envió también al rey de Moab, el cual tampoco quiso. Se quedó por tanto Israel en Cádiz. Después, yendo por el desierto, rodeó la tierra de Edom y la tierra de Moab, y viniendo por el lado oriental de la tierra de Moab, acampó al otro lado de Arnón, y no entró en territorio de Moab, porque Arnón es territorio de Moab. Y envió Israel mensajeros a Sehón, rey de los amorreos, rey de Hesbón, diciéndole: te ruego que me dejes pasar por tu tierra hasta mi lugar. Mas Sehón no se fió de Israel para darle paso por su territorio, sino que reuniendo Sehón a toda su gente, acampó en Asa y peleó contra Israel. Pero Jehová, Dios de Israel, entregó a Sehón y a todo su pueblo en todo Israel y los derrotó. Y se apoderó Israel de toda la tierra de los amorreos que habitaban en aquel país. Se apoderaron también de todo el territorio del amorreo, desde Arnón hasta Jaboc, y desde el desierto hasta el Jordán. Así que lo que Jehová Dios de Israel desposeyó al amorreo delante de su pueblo de Israel, ¿pretendes tú apoderarte de él? Lo que te hiciere poseer Quemos tu Dios, ¿no lo poseerías tú? Así, todo lo que poseyó Jehová nuestro Dios delante de nosotros, nosotros lo poseeremos. ¿Eres tú ahora mejor en algo que Balac, hijo de Zippor, rey de Moab? ¿Tuvo él cuestión contra Israel o hizo guerra contra ellos? Cuando Israel ha estado habitando por 300 años a Edom y sus aldeas, a Aroer y sus aldeas, y todas las ciudades que están en el territorio de Arnón, ¿por qué no las habéis recobrado en ese tiempo? Así que yo nada he pecado contra ti, pues tú haces mal conmigo peleando contra mí. Jehová, que es el juez, juzgue hoy entre los hijos de Israel y los hijos de Amón. Mas el rey de los hijos de Amón no atendió a las razones que Jefté le envió. Ok. ¿Qué ustedes descubren de todo? De parte de Jefté. Conocía la palabra, toda la historia de Israel. Toda la historia, la que sabía. Al detalle. Al detalle. A pesar de que fue desterrado, a pesar de que fue un muchacho huérfano, por así decirlo, alguien, como tú decías, alguien se dedicó a enseñarle la historia de Israel completa y hablarle de Dios. O sea, eso es tan importante. Alguien, la Biblia no menciona quién fue, pero vemos el producto de ese conocimiento en la vida de Jefté. Oiga, y le contestó de una forma magistral, al detalle. Y la verdad, le estaba diciendo la verdad porque ellos no podían contragestarla. Con nombres y apellidos. Y eso es tan importante. Tenía mucho conocimiento de la historia de Israel. Vamos a ver ahora qué pasó. ¿Quién tiene el próximo? ¿Tú me puedes leer el próximo? Del 29 en adelante. Vamos a ver. Entonces el Espíritu del Señor vino sobre este, y este recogió Galaad y Manasés, pasando por Mizpa de Galaad para invadir el territorio de los amonitas. Y Jefté le hizo esta promesa al Señor: si me das la victoria sobre los amonitas, yo te ofreceré en holocausto a quien primero salga de mi casa a recibirme cuando yo regrese de la batalla. Jefté invadió el territorio de los amonitas y los atacó, y el Señor le dio la victoria. Mató Jefté a muchos enemigos y conquistó 20 ciudades entre Aroer, Minit y Abel Keramim.
De este modo los israelitas dominaron a los amonitas. Ah, si puede. Cuando Jefté volvió a su casa en Mizpa, la única hija que tenía salió a recibirlo bailando y tocando panderos. Aparte de ella no tenía otros hijos. Así que al verla se arrancó la ropa en señal de desesperación y le dijo: ay, hija mía, qué gran dolor me causas, y eres tú misma la causa de mi desgracia, pues le he hecho una promesa al Señor y ahora tengo que cumplirla. Y ella respondió: Padre mío, haz conmigo lo que le prometiste al Señor, ya que Él ha cumplido su parte al darte la victoria sobre los enemigos de los amonitas. Te ruego, sin embargo, que me concedas 2 meses para andar por los montes con mis amigas, llorando por tener que morir sin haberme casado. Jefté le concedió los 2 meses y en ese tiempo ella anduvo por los montes con sus amigas llorando porque iba a morir sin haberse casado. Después de este tiempo volvió a donde estaba su padre y él cumplió la promesa que le había hecho al Señor. La hija de Jefté murió sin haber tenido relaciones sexuales con ningún hombre. Por eso es costumbre entre israelitas que todos los años los jóvenes vayan a llorar a la hija de Jefté durante 4 días. Ok, se la voy a poner difícil. Eso fue una loquera y estaba Se prohibido. la voy a poner difícil. Fíjate que el versículo 29 dice: y el Espíritu de Jehová vino sobre Jefté. ¿Ok? Inmediatamente, entonces Jefté hace un voto a Dios. Y ese voto era un voto que Iba en contra. completamente en contra de la voluntad, porque dentro de la voluntad de Dios no estaba que se sacrificaran seres humanos. Claro. ¿Para qué? Para sacrificios. De hecho, eso era lo que Eso Jehová era abominaba era de las abominable. religiones de los palestinos. Sí. Claro, eso era de los paganos. Ahora, por lo tanto, ¿qué nos deja ver eso en nosotros en la vida de Jefté? O en la vida de Israel. Que estaba influenciado por las costumbres paganas. O sea, Muy bien. el hecho de que el pueblo de Dios haya dejado las tribus que sobrevivieran con ellos, eso vino de tal forma que contaminó al pueblo. Eso fue lo mismo que le pasó a Lot. Eso fue lo mismo que le pasó a Lot y su familia. O sea, tú no puedes convivir en medio de unas costumbres que a la larga te van a afectar. Y vemos en la vida de Jefté cómo las costumbres paganas afectaron a Jefté. Jefté creía en Jehová, pero creía también en los sacrificios que creían ¿quién? Sí. Los sacrificios a Moloc, los amonitas. Imagínese usted Conflicto. el conflicto que había. Un Jefté que sabía mucho de lo que Dios había hecho con su pueblo, pero no conocía por otro lado, era completamente ignorante de lo que era la voluntad de Dios. Podemos conocer mucho de los datos históricos de la Biblia, pero no conocer mucho de lo que realmente Dios quiere de nosotros. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere en nosotros? Entonces, cometemos este tipo de error haciendo cosas para Dios que realmente Dios no nos pide, No. Ni le agradan. ni le agradan. Y que no me edifican. ¿Cuántas cosas estaremos haciendo nosotros que Dios no nos está pidiendo, que simplemente porque vemos que otra gente lo hace, pues nosotros lo tratamos de imitar y que a Dios realmente no le agrada lo que estamos tratando de hacer? Sí, correcto. Y eso es una enseñanza que encontramos en la vida de este. Pero a mí lo que me choca realmente es lo siguiente. ¿Por qué Dios le dio la victoria a este? ¿Sabe cómo Dios pudo haber evitado la muerte de esa muchacha? Negándole la victoria a este. ¿Verdad que sí? Él estaba decidido. Sí, pero Entonces le quitaba las tierras a los... No, pero Dios había empeñado su palabra Sí, al principio de que iba a dar la victoria. aquí hay algo bien importante que hay que exponer. Juan dice, juzgar los espíritus. O sea, el escritor dice que entonces el espíritu de Yahvé vino sobre este. Hay que ver qué es lo que vio el escritor, que dice que el espíritu de Yahvé vino sobre él. Número 1. Todo lo que es verdad, tiene que decir verdad. Si tú dices que tienes el Espíritu Santo y tú dices o haces algo incorrecto, yo no te voy a aceptar eso, porque la verdad va por encima de cualquier cosa. Entonces Pablo va a decir, si viniera un ángel
un ángel con otro evangelio, dile que Sea anatema. anatema. ¿Por qué? Anatema. Porque lo que es verdad tiene que complementarse con la verdad. Y el verbo se hizo carne y se hizo palabra. Por tanto, el verbo no podía contradecirse con la verdad, tenía que estar dentro de la verdad misma. Como mi padre trabaja, así yo trabajo. Por tanto, la verdad se complementa con el espíritu. Yo no puedo decir que el espíritu de Yahvé vino sobre mí y decir una burrada como esa, porque entonces si yo que soy un conocedor, yo que puedo discernir, digo, eso no es de Dios, papá, por más que tú digas que es de Dios, no es de Dios, porque se tiene que complementar esos dos mundos. Por eso es que dice Juan, juzgar los espíritus. Y dice también, para discernir la palabra, yo tengo que tener un conocimiento de la palabra. Porque yo no me puedo dejarme llevar por lo tangible, por lo que ven mis ojos. Yo tengo que pasarlo por el conocimiento de la palabra para decir, eso es de Dios. Porque Juan vuelve y dice, juzgar los espíritus, no todo lo que dice Señor, Señor, es de Dios. Por lo tanto, Cristo discernía en la palabra y decían, ustedes son puerta de Dios, pero ustedes son hijos del diablo. Le dio a los fariseos que eran la puerta de Dios para ese pueblo. Era lo máximo, pero Cristo dijo, pero más allá de la apariencia, más allá del espíritu, ustedes no son hombres de verdad. Por lo tanto, por encima de eso está la verdad. Bueno, vamos a la otra. ¿Alguien que tenga otra opinión? ¿Otro comentario? Bueno, La misma hija, cuando llega a él y le presenta la situación, hija mía, ella le dice, haz conforme a la promesa que le hiciste a Jehová. yo digo que el espíritu de Jesús era el profeta. Hay veces que, por ejemplo, Sansón venía el espíritu y mataba a un montón de gente y después pecaba con las mujeres. O sea que el Espíritu Santo viene y es un caballero, no te va a obligar. Tú prometes lo que tú quieres. Bajo la emoción. Es que tú prometes la eso. emoción dijo, si tú, ese es el problema, que ¿Qué le tratamos, pasó? ¿Qué le si el fue? espíritu, ya Dios lo había escogido como instrumento para redimir y como caudillo. O sea, él no tenía que hacer nada a favor de Dios para que Dios le diera la victoria, ya la victoria estaba dada. Estaba concedida la victoria. Eso fue un exceso de... Exacto, eso es el momento, el tratar de asegurar. Falta de confianza. Esa es la falta de confianza, es la falta de confianza. Y de conocimiento. Mire, la palabra dice que los que confían en Jehová son como el monte de Sión que no se mueve. El Salmo 1 dice que el que medita en su palabra de día y de noche será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que es estable. Sin embargo, el Salmo 1 dice por otro lado, pero el que no es como el tamo que arrebata el viento. O sea, es vulnerable, parece una veleta. Muy bien. O sea, y Jesús, terminando el sermón del monte, ¿qué dice? Al que escuchare y hiciere lo que yo digo, le voy a comparar a ese hombre que hizo su cimiento sobre la roca. Amén. O sea, la palabra, Dios nos da la estabilidad que nos falta a nosotros como seres humanos, nos la va a dar ¿quién? Nos la va a dar Dios. Amén. Y lo que Él dice, yo lo creo. Yo no tengo que forzar a Dios. Yo no tengo que decirle a Dios, voy a hacer esto para que tú hagas eso en mí. Yo le creo en la promesa de Dios y se acabó. Y día a día voy caminando con Él, dependiendo de su poder. Porque Pablo decía, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y a la medida que yo me declare, yo no necesito hacer negociaciones con Dios. Yo sé que Dios va a cumplir su propósito en mi vida. Por lo tanto, yo camino en esa seguridad, en esa confianza. Tú ibas a decir que como está diciendo Raúl, pues ya la victoria estaba concedida. Estaba concedida. No había que Ya añadir Dios lo nada había más. Mira, decidido. hasta en la parte secular, uno de los principios de las ventas para que sea efectiva hasta el final es que si tú conseguiste el wants de la persona, ¿verdad? Que lo convenciste que el producto es bueno y te lo demuestra, tú no tienes que añadir nada más. Le dices, ¿dónde vamos a firmar? Porque hay gente que añaden otras cosas y la persona se retracta. Sí. ¿Sabes? Hay situaciones en la vida secular que tú no tienes que añadir No tienes nada que más. Ya está añadir nada dicho. más. Exacto. Eso es lo que hay. Aquí la victoria estaba concedida y yo creo que él se excedió. Eso es correcto. Un exceso de él. Eso es. Él también tenía una influencia de las personas que lo rodeaban,
porque ellos hacían eso. Nos afectan. Criticaban a sus hijos. Exacto, Nos había afectan. influencia allá. Y él Nos como que afectan. para asegurarse Exacto. que no se me vaya a cambiar lo que me Exacto. dijo, pues entonces Y es puso falta de ese- confianza, en realidad, en la palabra de Dios, eso es todo. Y por eso es que entramos en esa batalla, como decía Santiago, hay que tener paciencia como el labrador. Paciencia en la promesa de Dios. Dios dijo que vendría y Él va a venir. No hay que buscar nada más. Él dijo que va a cumplir eso en tu vida, lo va a cumplir. Si él no hubiese matado a la hija, tampoco Dios lo hubiese tomado. Pues seguro que no. Claro. Claro, Si Dios no era voluntad de Dios que la Si matara. era abominación a Jehová. Fíjate si él estaba No había tan problema. contaminado que no se retractó de eso. Tú Por sabes. eso Tenía tiempo para la tradición Exacto, está creo que bien sí. arraigada ahí. Sí, ya Dios le había dado la victoria, Dios lo había puesto para eso, para redimir a Israel en ese momento. Era El innecesario. Espíritu de Dios, Dios no necesita ayuda nuestra para nada. ¿no? Y que ese exceso de confianza, como hemos estado hablando de los diferentes versículos, y Salomón lo decía en Eclesiastés, cuando no meditamos antes y tomamos decisiones erráticas, apresuradas por nuestro exceso de confianza, surge entonces la interacción que tuvo Jesús con Pedro. Le dice a Pedro, Pedro, yo tengo que ser entregado y tengo que morir ante los malhechores, porque está escrito. Y Pedro dice, Señor, que no te acontezca eso. Mejor yo estoy dispuesto a dar la vida por ti. Un exceso, Sí. sin él analizar su condición emocional. Fue algo emotivo. Entonces, voy a Se salió impresionar al de- ese era maestro. el problema de Pedro. Claro, voy a Pero impresionar era al maestro. emocional y salía. Claro. Y yo voy a dar la vida por ti. Yo me imagino que si no hubiera sido el maestro, Sin hubiera embargo, lo sido- negó. no, y si hubiera sido otro, dice, vaya, Oye, Pedro, habló tú de eres Eso es malo. enseñanza para Pedro. Eso es enseñanza para Pedro. Pero como estaba con el Hijo de Dios, que trasciende más allá del pensamiento humano, pues no impresionó al maestro. Ahora, si hubiera sido un individuo común, dice, guay, tú eres un monstruo, chacho, esto es lo que yo busco, este es el individuo que yo quiero que esté conmigo. Pero recibió lo que él no quería esperar. Pero Pedro, ¿tú sabes una cosa? Yo veo en ti, no le dijo así, ¿verdad? Pero yo veo en ti que tú tienes que madurar. Tú tienes que pensar primero y después hablar, y no hablar y después pensar. Exacto. Tú estás hablando, pero no estás pensando. No te das cuenta que más allá de tus palabras hay una inseguridad en ti grande. Y yo te lo voy a demostrar. ¿Pero cómo, maestro? Te voy a demostrar tu inseguridad cuando parece que no. ¿Pero cómo, maestro? Me vas a negar 3 veces. Antes que ¿Quién? calle- Yo. En la vida yo me niego. Pues ¿qué pasa? Lo pasó por el crisol más puro, para que él que Entendiera. entendiera. Que no era él, era el poder de Dios. Exacto. Iba a decir algo. También esa parte que él dice también, el dedo dijo, tú antes caminabas como tú querías, pero después otro te va a llevar. Esa era la cosa. O sea, ese no es lo que tiene la gana, lo estaba Exacto, llevando en el exacto. Vas a proceso. pasar por un proceso de madurez. Claro, Ajá. Yo creo que que te iba a todos llevar a nosotros- más grande después. Eso es lo importante. La madurez se demuestra cuando empezamos a callar nuestra boca, ¿verdad? A hablar A menos oír y a oír escuchar más. más. Oír más. Amén.